en forma de presentación, porque en este caso, pues, sí me bloquea, ¿no? Me bloquea y no puedo ver sí, la lista, ¿no? De ustedes. Sí, ya la tengo aquí para eh, estar ahora sí que interactuando con ustedes, estarles preguntando algunas cosas. Sí, entonces, sí, por ese motivo, ay, déjenme ver aquí. Sí, aquí se supone que está. Sí, y aquí está la información. Sí, pues aquí está. Ahí está. Listo. Sí, sí, también les envié, eh, creo que el día de ayer, sí, sobre la práctica. Sí, la práctica que vamos a iniciar con ella el día de hoy y mañana, que diga mañana y el jueves, ¿no? Vamos a continuar, sí, con este tema, sí, y pues les pedí que si podían, ¿no? La imprimieran, o sea, podría ser también en blanco y negro, no hay mucho problema por esta situación. Sí. Bueno, jóvenes, déjenme ver que bueno, faltan todavía algunos de sus compañeros, como 8 de sus compañeros. Bueno, pero pues ahora sí que vamos a dar inicio, sí, con este tema. Sí, bien, chicas, ahí está, sí. Sí, es que déjenme ver si lo pongo así. Ahí está. Uy, no, sí me causa problema, me bloquea sí, la otra parte. Sí, entonces voy a dejarla así. Pero, ajá, ya dejé de compartirlo creo con ustedes. Voy a volver sí, cierto, aquí está. Bueno, sí, espero que me escuchen todos. Sí, bien, bueno. Sí, entonces, vimos la clase pasada lo de termodinámica del aire seco, o sea, que es el movimiento, pues, en este caso. Sí, bueno, la clase pasada, y ahorita vamos a ver termodinámica del aire húmedo, o sea, el movimiento de la energía, sí, en el aire húmedo, sí, básicamente. Y pues el aire húmedo como tal, sí está compuesto de aire seco más vapor de agua. Sí, recuerden eso muy bien. Si es aire seco más vapor de agua. Si no es gotas de agua, no es cristal de hielo, no, es vapor de agua. Si aire húmedo, aire seco, perdón, más vapor de agua es el aire húmedo. Así como tal. Sí, entonces, así se va a considerar como aire húmedo hasta que no esté saturado, jóvenes. Sí, hasta que no lleguemos a esa, ¿qué le llamamos saturado? Pues que empiecen el vapor de agua a condensarse y a formar pequeñas gotitas. Sí, entonces hasta ahí, sí, en ese caso sería que no está saturado. Y por lo tanto, bajo esta situación, sí, se puede considerar como un gas ideal, un gas perfecto, ¿sí? Que por lo tanto sigue la ley de los gases ideales en este caso, y también se le pueden aplicar sí, procesos adiabáticos, sí, a el aire húmedo como tal. Después tenemos sí, el caso en el que ya tenemos el aire húmedo ya total, o sea, saturado en este caso, y en el cual, debido a esta situación, se va a liberar calor latente de condensación, jóvenes. Sí, esa es la parte importante. Sí, y esta cuestión de la liberación de ese calor latente de condensación, donde, si recuérdenlo, si el vapor de agua se va a empezar a condensar, sí, para formar las gotitas que ya nos van a dar origen a la nube como tal, sí, hasta ese momento. Sí, bueno, ahí se le va a llamar aire húmedo saturado. Si después, sí, esta cuestión de esa liberación de calor latente no
no existe en este caso en el aire seco ni en el aire húmedo no saturado. Si esa liberación es exclusiva o única del aire húmedo saturado, jóvenes. Bien, también tenemos un tercer caso, sí que es ya un proceso pseudodiabático, sí, donde ya ese aire húmedo saturado y va a generar, al expandirse, sí, las gotas o los cristales de hielo, y esos sí van a, bueno, todo esto va a liberar condensación, sí, condensación y por lo tanto calor latente. Sí, y ese calor latente va a permanecer en nuestra, pues ya en la nube, ¿no? Sí, así como tal. Y ya lo que se haya formado en este caso, que son las gotas o los cristales, pues va a salir, sí, de esta nube. Sí, y por lo tanto ya se le denomina a esta situación un proceso pseudoadiabático. ¿Sí? Si esa es la situación. Si ya son entonces tres casos que vamos a estar revisando, jóvenes. El aire húmedo, si el aire húmedo saturado y ya el aire húmedo, bueno, sí, es el aire húmedo, pero sí, en el cual ya se perdieron, en este caso, sí, parte de su masa, ¿sí? A través de, sí, la salida de la nube, sí, de las gotas o de los sólidos. Entonces son tres situaciones, jóvenes. Bien, pero antes de continuar, nada más para que ustedes lo recuerden, sí, y esto ya lo estuvimos platicando anteriormente, pues el aire húmedo, acuérdense, es igual al aire seco más el vapor de agua. Y esta situación, sí, del vapor de agua, tenemos que va a cambiar dependiendo de la latitud y de la altitud, jóvenes. Sí, entonces, con respecto a la latitud, tenemos que, por ejemplo, en los trópicos está entre el 2 al 4%, ¿sí? De vapor de agua en los trópicos. Luego, en las latitudes medias, tanto norte como sur, ¿sí? Espero que se estén viendo mi cursor, ¿sí? Tenemos sí, que este porcentaje de vapor de agua va a estar variando entre 1 al 3%. Y finalmente en lo que son los círculos polares, tanto ártico como antártico, perdón, va a estar este valor entre 0 al 1%. Ahora, la pregunta es la siguiente, y es para Nicté, Nicté Sí, Yaselmi. Bien, sí. sí, la pregunta es, ¿a qué se debe esta situación? ¿Sí, a qué se debe esta variación latitudinal, sí, del vapor del agua? Sí, que es mucho mayor en los trópicos y va descendiendo conforme nosotros nos desplazamos hacia el Ecuador. ¿Sí, a qué se debe esta situación? Supongo que la presión, ¿no? Que va variando. Tiene que ver con sí, tiene que ver con la presión. Ok. Pero ¿alguna otra variable meteorológica que esté ahí influyendo? ¿No es por la radiación solar? Ah, sí, tiene que, exacto. Sí, más bien es por la radiación solar. Sí, sí, exactamente. Sí, ¿quién participó? Perdón, es que, Yo. sí, aquí. Ah, bien, sí, nadie. Sí, muy bien. Sí, sí es por la radiación solar. Sí, exactamente. Sí, más que por la presión así directamente, la radiación solar, acuérdense que es la que nos va a estar, sí, influyendo, pues, sí, para que en los trópicos, sí, en este caso el vapor de agua sea mayor, también aquí tenemos una mayor cantidad de área cubierta, ¿sí? Por océanos en lo que son los trópicos. Ese es otro de los factores, exactamente. Sí, y acuérdense que si la radiación solar pues está llegando, sí, en la misma magnitud a toda sí, a todo el planeta. Sin embargo, sí, en el trópico, pues en el Ecuador está cayendo, sí, en forma directa, o sea, en forma perpendicular los rayos. Sí, mientras que, sí, ya para las latitudes medias, sí, los círculos polares, si en este caso van a caer los rayos, pero en forma más oblicua. Si esto es en parte por la forma de la Tierra, ese es uno de los factores, sí, y el otro factor que es muy importante, jóvenes, es la inclinación, ¿no? La inclinación de la Tierra, que es de 23.5 grados. Sí, entonces, debido a esta situación, pues aquí
en los trópicos tenemos un mayor porcentaje de vapor de agua. Sí, esa es la parte importante, sí, y va disminuyendo, sí, hacia los polos, sí, este vapor de agua. Y tiene que ver también con otra variable meteorológica muy, muy importante, que es la segunda que estuvimos nosotros revisando, ¿sí? Y que pues se deriva finalmente de la radiación solar. ¿Cuál es esta variable? A ver, por favor, Lisbeth La, Andrade. Sí, 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 por la adelante. temperatura, como, Sí, la temperatura, exacto. como la La radiación temperatura, es mayor en los sí, polos, la temperatura, en los trópicos, perdón, la sí, temperatura aumenta. sí, es mayor, exactamente. Debido a que la radiación solar, pues, es sí, mayor en el Ecuador, perdón, sí, tenemos esta situación también, o sea, la temperatura es mayor y eso, sí, afecta, sí, a la cantidad o el porcentaje de vapor de agua que se puede mantener aquí en el Ecuador, sí, debido a esta situación que ahorita comentó, sí, Lisbeth, perfecto. Sí, entonces, sí, esa es la razón, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí vimos nosotros una gráfica que ahorita también la vamos a volver a consultar, sí, referente a que entre mayor sea la temperatura, si la capacidad del aire por eh, mantener o por llegar a la saturación es mayor, ¿no? Entonces eso ahorita lo vamos a comentar. Muy bien. Bueno, voy a continuar. Sí, y ahora por latitud, sí, también tenemos que cerca de la superficie terrestre, sí, el porcentaje que podemos tener, o sea, cerca o a nivel del mar, si el porcentaje de vapor de agua es entre el 2 al 4%, jóvenes. ¿Sí? Y ya más o menos a los 6.000 metros, que es la altura de la montaña del Everest, en este caso, sí, que es la montaña más alta del mundo, pues vamos a tener sí, casi un vapor de agua, un porcentaje de vapor de agua, sí, del 0%, ¿sí? Y esto es debido nuevamente a qué, jóvenes, pues sí, a la temperatura. La temperatura, sí, cerca de la superficie terrestre, sí, en buena parte del mundo, pues es mayor que si ya en los picos, porque acuérdense que la temperatura va a disminuir, sí, el perfil vertical, pues, en la troposfera, sí, está disminuyendo. Sí, esa es la situación. ¿Y debido a qué? Acuérdense que sí, la principal fuente, sí, de calor para el aire, sí, de las primeras capas del aire, sobre todo en la troposfera, está en la superficie terrestre. Recuerden que llegan los rayos del sol, sí, que son de onda corta, sí, pero el aire tiene una propiedad que se llama diatermancia, que los deja pasar casi sí, sin modificarlos. Sí, sobre todo los de radiación visible, sí, los rayos visibles. Llegan a la superficie y ahí sí, una parte se convierte, sí, en lo que son los rayos infrarrojos. Y esos rayos infrarrojos son los que realmente están calentando a la atmósfera, ¿sí? Esa es la fuente principal en la capa de la troposfera, sí, de calentamiento de la atmósfera. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. ¿Sí? Entonces, debido a esta cuestión, pues también esa temperatura va a ayudar a que haya una mayor cantidad de vapor de agua sí, en las primeras capas de la troposfera. Esa es la situación. Sí, de hecho aquí en el cuadro inferior izquierdo, si la información que viene, si es referente a que, dice así, la cantidad de vapor de agua disminuye con la altura porque, si recuerden, su principal fuente de vapor de agua está sobre la superficie. ¿Y cuáles son? Pues básicamente son los cuerpos de agua, pero también no se les olvide, sí, es algo muy importante, sí, que el suelo, sí, cuando pues está húmedo, pues sí retiene agua y también aporta, sí, cuando empieza a calentarse, una buena cantidad de vapor de agua a el aire. Sí, y la otra situación es referente a
la temperatura. Dice así, la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire disminuye con la temperatura. No lo olviden, ¿sí? Y entonces acá tenemos cerca de la superficie temperaturas más altas y conforme nosotros, ¿sí? Vamos subiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las montañas, pues esa temperatura va a ir disminuyendo. ¿Sí? Esta es la parte importante. ¿Sí? Entonces, esta es la situación, jóvenes. ¿Sí? Recuerden aquí, por ejemplo, en la superficie, sí, pues en todos lados, por así decirlo, hay factores que ayudan a que la temperatura pues se mantenga, ¿sí? Se mantenga alta. Ya conforme vamos subiendo, si resulta que, pues, por ejemplo, aquí en este pico, ¿qué es lo que pasa alrededor? Si la temperatura va a ser más baja, ¿sí? en el aire ambiente, pues, ¿sí? Y por eso también aquí se generan, ¿sí? Muchas de las veces, pues, el agua, pero se presenta el agua, pero como cristales, ¿no? Ya, o sea, como hielo, finalmente. Entonces, esa es la situación. Bueno, y algo muy importante que no quiero dejar pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos genera finalmente todos los fenómenos meteorológicos, es que el vapor de agua, a pesar de que su porcentaje en la atmósfera va desde 0.1 a 4%, sí, primero que nada, siempre está presente en la atmósfera, o sea, siempre, aunque sea poquitito, pero sí hay un poquito vapor de agua, pues, y sobre todo en lo que es la troposfera, ¿no? En primer lugar. Y otra de las cosas muy importantes es de que es un ingrediente, ¿sí? Imprescindible para los fenómenos meteorológicos, jóvenes, ¿sí? Que nos va a generar, en este caso, pues, nubosidad y precipitación. Entonces, a pesar de que nada más puede estar, ¿sí? Como máximo un 4%, ¿sí? Como vapor de agua, ¿sí? De todos modos, pues nos va a generar muchos fenómenos meteorológicos. O sea, es el ingrediente imprescindible, pues, ¿sí? En este caso, para que se lleven a cabo o para que se generen, ¿sí? Fenómenos meteorológicos, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con el nitrógeno molecular, que pues tiene un 78%, pero ese nitrógeno es, por así decirlo, no es casi inerte, ¿no? O sea, no tiene, sí, mucha conversión. Es muy importante que exista, claro está, ¿no? O sea, ese 78%, pero para la meteorología, sí, el vapor de agua es, sí, imprescindible, en pocas palabras, ¿sale? Bien, entonces esa es la situación. Ahora, pues vamos a comentar, sí, sobre los índices que expresan humedad, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, la presión de vapor como tal, o sea, que se representa en la literatura muchas veces como E minúscula, no siempre, pero sí, en una buena parte de la literatura viene como tal. Sí, ¿y qué es básicamente a lo que se refiere esta presión de vapor o tensión de vapor también se le llama? Sí, que es la presión, sí, que está ejerciendo, ¿sí? En un momento dado las moléculas de vapor de agua, ¿sí? Sobre, en este caso, una superficie, ¿no? Y en este caso es una superficie de agua líquida. Sí, básicamente es eso. Y también tenemos otro término que es presión o tensión de vapor saturante, que es cuando ya, sí, finalmente, la misma cantidad de vapor de agua la misma cantidad de agua líquida que se está evaporando, sí es la misma cantidad de vapor de agua que se está condensando. Entonces llegamos a, sí, lo que se llama una presión o tensión de vapor saturante, básicamente. Sí, entonces tenemos un primer caso. La relación entre estas dos, de hecho, entre presión de vapor y presión o tensión de vapor saturante, sí nos va a dar origen, sí, finalmente, a un término que se llama humedad relativa. Si todo multiplicado por 100, nada más les quería comentar eso. Aquí podría ser presión o tensión de vapor, ¿no? Aquí en esta parte donde estoy haciendo la modificación, sí puede ser cualquiera de los dos términos. Lo pueden encontrar así en la literatura como tensión o presión de vapor. Nada más es el comentario. Y pues partimos primero de una situación hipotética, ¿sí? En donde tenemos en un sistema cerrado, ¿sí? Agua líquida en ese contenedor, y arriba, ¿sí? Esto es hipotético, ¿sí? Tenemos nitrógeno molecular y oxígeno molecular y pues todos los demás gases que componen al aire seco. ¿Sí? Ese es un primer caso a una temperatura, ¿sí? Ya definida.
Empezamos de aquí, ¿no? O sea, es el punto, el primer punto. ¿Sí? Entonces aquí la presión, sí, que está ejerciendo el gas sobre el agua líquida, en este caso, es igual a la presión que ejerce el aire seco. Por eso tiene una D. Si la D, acuérdense, en inglés es dry, ¿sí? En este caso, y entonces se está haciendo referencia a esta situación. Luego, ¿sí? Después de un tiempo, ¿sí? ¿Qué ha pasado un tiempo? Pues, ¿qué es lo que pasa? A la misma temperatura. Si resulta que se empieza a gotas líquidas se empiezan a evaporar, ¿no? ¿Sí? Sí, así en forma espontánea. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Tenemos nuevamente las moléculas de nitrógeno, ¿sí? Gaseoso y de oxígeno. Y se empiezan a desprender, ¿sí? Moléculas de agua, ¿sí? En forma de vapor, ¿sí? Para formar parte, ¿sí? En este caso, de el aire. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos que la presión va a ser igual, en este caso a la presión del aire seco más, ¿sí? La presión de vapor. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos, la temperatura no ha cambiado. ¿Sí? Entonces aquí ya es aire húmedo no saturado en este segundo caso. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Sí? Tenemos en primer caso aire seco y aire húmedo no saturado. ¿Sí? Y en un tercer caso, ¿qué es lo que vamos a llegar a tener? Pues aire húmedo saturado, ¿sí? En este caso, que aquí pues tenemos nuevamente el nitrógeno molecular, oxígeno molecular, y tenemos las moléculas de vapor de agua. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? La misma cantidad de moléculas de agua líquida que se están evaporando, están desprendiéndose, pues, si de este volumen de agua líquida, si es la misma cantidad que se están condensando, no, se están condensando. Aquí están evaporando en este primer caso y en este caso se están condensando. Entonces aquí tenemos que la presión va a ser igual a la presión del aire seco más la presión de vapor de saturación. ¿Sí? Entonces tenemos este caso. Sí, así es la situación. Entonces, ya habíamos visto lo del aire seco, o sea, ya lo vimos en la clase pasada. Luego, pues comentamos que vamos a ver lo del aire húmedo no saturado, el aire húmedo saturado, sí, y un último caso, o sea, un tercer caso, sobre procesos pseudoadiabáticos. ¿Sí? Entonces, son estos tres casos. Aquí en un tercer caso que está representado, pues básicamente cuando aplicamos alguna fuente de calor, ¿no? Entonces, pues ya en este caso pues va a dominar la evaporación contra la condensación. Va a haber más moléculas de vapor de agua, en este caso por influencia de este calor que estamos aplicando. Entonces les digo, la relación entre la presión o tensión de vapor, representada por E minúscula en este caso, y la presión o tensión de vapor saturante, vamos a ver que hay una relación entre ellas multiplicado por 100 y nos va a dar origen a lo que se denomina la humedad relativa. Bueno, y pues siguiendo con estos índices del contenido de vapor de agua, si aquí los tenemos, esto ya los vimos así muy brevemente, pero sí ya los estuvimos revisando. De hecho, sí los llegaron a presentar sus compañeros y que quienes expusieron este tema. Sí tenemos pues 4 casos básicos, que es la humedad absoluta, es el primero, que es una relación entre masa de vapor sobre volumen total de aire. A ver, Alejandro Ángeles, ¿sí? ¿Me puedes decir a esta relación de masa sobre volumen? Sí, también la conocemos con otro nombre. ¿Sí? ¿Cuál es ese nombre? Sí, masa sobre volumen. Es la densidad, perfecto, muy bien, sí, exactamente. Sí, tenemos que esta relación es, la densidad también la podemos conocer. Ahora, no es muy ocupado este término de la humedad absoluta porque sí va a estar variando, ¿no? Conforme cambien las condiciones, entonces por eso no es tan usado. Si este término de humedad absoluta, sin embargo, pues es importante
que ustedes sepan que existe, ¿no? En este caso. Esa es la situación. Muy bien. Luego viene el otro índice que se llama humedad específica. ¿Qué es lo que estamos aquí relacionando? Bueno, la representación, sí, algo que vamos a encontrar en alguna parte de la literatura es una Q minúscula. Y es, fíjense bien, masa de vapor entre masa total del aire. Cuando decimos masa total del aire, es el aire seco más el vapor de agua, ¿no? Entonces, esa es la relación. Entonces, tenemos que esta se llama humedad específica. Bien. Luego tenemos otro índice que se denomina razón de mezcla, ¿sí? En el cual, sí, bueno, se representa con una R minúscula en una buena parte de la literatura. No es exclusivo, ¿no? También puede haber otras letras que pueden representar, sí, a este índice. En este caso, pues, tenemos la masa de vapor entre la masa de aire seco, jóvenes. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación, masa de aire seco en este caso. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos estas dos relaciones. Pues bien, debido a que la cantidad de vapor de agua máximo que puede contener o que puede retener el aire, ¿sí? El aire de la troposfera, ¿sí? Les digo, del 4%, resulta que si estos dos términos de humedad específica y razón de mezcla, cuando hacemos algún cálculo, sí, pues van a variar, sí, entre ellos muy poquito. Sí, esta es la situación. Sí, ¿y a qué se debe esto? Pues que, como les comento, la cantidad de vapor de agua, sí, no es mayor al 4%. Sí, de tal manera que si estos términos o estos índices van a ser muy, muy parecidos en cuanto a su valor numérico que obtengamos. Sí, entonces esa es la situación. ¿Queda claro ese concepto, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para todos? Sí, ¿Seguros? Bueno, muy bien, gracias. Sí, entonces ahí vamos a hacer déjenme, de hecho lo estoy anotando, ¿sí? Un pequeño razón de mezcla. Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio al respecto. Sí, yo creo que si no es mañana, si no es el jueves, el siguiente lunes. Sí, para que vean ustedes que no hay una gran variación. Sin embargo, pues es importante, ¿no?, que lo tomemos en cuenta. Y finalmente llegamos a lo que es la humedad relativa. En este caso, lo que estamos relacionando es la tensión de vapor actual, ¿sí?, entre la tensión de vapor de saturación. ¿Sí? Repito, la relación entre la humedad relativa es igual a la tensión de vapor actual entre la tensión de vapor de saturación. ¿Sí? O sea, la cantidad de vapor que necesitamos para llegar a la saturación. ¿Sí? Todo multiplicado por 100. Recuerden que tensión de vapor actual sería igual también a la presión de vapor. Pues la presión de vapor actual entre la presión de vapor de saturación. ¿Sí? Todo multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me estoy haciendo referencia con esto? ¿Sí? A lo siguiente. Sí, que tenemos ahorita, por ejemplo, pues ya son casi las 6, ¿sí? Las 6 de la tarde ahorita, y resulta que pues vamos a tener una cierta presión de vapor, ¿sí?, actual, o sea, en el aire, pues, sí, hay una presión de vapor, ¿sí?, ahí en el aire, ¿sí? Y ahora vamos a necesitar tal vez llegar, ¿sí?, a aumentar pues esa presión de vapor. ¿Sí? Vamos a incrementar de alguna manera, a meterle pues vapor para que llegase a la saturación. Eso es hipotético. Entonces tenemos afuera, ¿sí?, presión de vapor actual, ¿sí?, y sobre la presión de vapor, ¿sí?, de saturación, la presión a la cual sí tendríamos que llevar el vapor, pues, para que estuviera en la saturación. Entonces, esa es la relación, esa es la humedad relativa, jóvenes, así como tal. Sí, entonces esa es la cuestión. Sí, y otras maneras de también tener la humedad relativa, sí, no solamente es esta, ¿sí?, sino también a través de los términos, en este caso de humedad específica, sí, que aquí la tenemos, entre lo que sería la humedad específica de saturación, que la vamos a representar como Q subíndice S, Q minúscula subíndice S, que es entonces, en este caso, masa de vapor saturante entre masa total de aire.
¿sí? Y entonces para obtener la humedad relativa, en este caso va a ser Q, ¿sí? Que es la humedad específica sobre la humedad específica de saturación, y todo multiplicado por 100. Es otra manera de obtener la humedad relativa. Y una tercera opción, ¿sí? Para tener la humedad relativa es esta, la de la razón de mezcla. Sí, todo esto se lo estoy comentando finalmente porque si ya cuando estemos trabajando con el termodiagrama, o sea, con la práctica, pues vamos a ver que también obteniendo la razón de mezcla, ¿sí? Que es esta, entre la razón de mezcla de saturación multiplicada por 100, vamos a poder obtener también la humedad relativa, ¿sí? Por eso es que les estoy comentando estas dos fórmulas alternativas. Bueno, voy a continuar. Y tenemos esta situación. Sí, aquí acuérdense de esta gráfica, es muy importante. En la parte de las X tenemos la temperatura, ¿sí? Y en la parte de las Y, en el eje de las Y, perdón, sí tenemos la presión de vapor, sí, la presión de vapor, sí, la presión de vapor del agua, sí, aquí la tenemos. Entonces, en esta gráfica, acuérdense que tenemos, sí, esta línea, sí, que está aquí en el cuerpo de la gráfica, que nos está representando el cambio de fase, sí, entre el vapor de agua y las gotitas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta situación. Y, pues, tenemos, sí, básicamente, en este caso, un punto A, ¿sí? Y tres maneras de llegar a la saturación, ¿sí? De llegar pues a que el vapor de agua se empiece a condensar, ¿sí? Para formar las gotitas. Entonces, esta es la situación. Sí, de tal manera que, sí, en el punto A, sí tenemos ahí una parcela, y nosotros para llegar a la saturación, sí, podemos hacerlo a través de incrementar, sí, en este caso, la cantidad de vapor de agua. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación de A a B, jóvenes. ¿Sí? Este es el primer caso. ¿Sí? Y también podemos tener, ¿sí? Esta parcela de aire y bajar la temperatura para llegar también a la saturación. Y un tercer caso es pues la combinación de ambos, ¿no? De ambos procesos para llegar a la saturación. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. ¿Sí? Entonces, aquí con lo que les comentaba de la presión de vapor, ¿sí? Vamos a tener que esta sería la presión de vapor actual, ¿sí? En A. Y si la presión de vapor de saturación, si en este caso sería lo que yo necesito, o hasta donde yo necesito, ¿sí? Incrementar esa presión de vapor, ¿sí? Para llegar a la saturación. Entonces aquí lo tenemos. Entonces A, por ejemplo, en este caso, sí sería presión de vapor actual es 0.020, ¿sí? En este caso. Y luego la B, ¿sí? Sería lo que yo necesito, hasta donde yo necesito teóricamente, si llegar para que se alcance la saturación, que es 0.040. O sea, yo tendría que aumentar 0.020, pues, si la presión de mi vapor actual, sí, para llegar a la presión de vapor de saturación. Entonces, y todo multiplicado por 100, eso sería la humedad relativa, jóvenes. ¿Sí? Aquí es lo que tengo realmente y a lo que yo necesito llegar, ¿sí? Incrementando el vapor, pues. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. ¿Sí? Entonces, déjenme insertar rápido aquí información. A ver, aquí. ¿Sí? Sí, a lo que me estoy haciendo referencia es, sí, es la tensión de vapor actual, ¿sí? Entre, sí, la tensión de vapor de saturación, ¿sale? Y todo multiplicado, ¿sí? Por 100. Esa es la humedad relativa, jóvenes. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora, esta humedad relativa, sí, no está, sí, vamos, depende mucho, sí, de la temperatura, jóvenes. Va a depender demasiado de la temperatura, ¿sí? De tal manera que tenemos el siguiente caso, ¿eh? Nada más, aquí se los estoy poniendo. Sí, tenemos una parcela de aire, sí, que tiene en un inicio, ay, perdón,
si en un inicio, si en un inicio tiene 10 grados centígrados, esto vamos a poner que sea, no sé, a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, déjenme insertar rápido. Aquí. Vamos a ponerle aquí, que sería las 8 AM. Ahí está. Sí, ay, quedó muy feo. Ahí está. Sí, entonces, sí, vamos, estoy haciendo una relación indirecta, ¿no? O sea, que a las 8 de la mañana hay 10 grados centígrados en el ambiente. Sí, entonces, la cantidad, sí, de vapor de agua que necesita esa parcela a esa hora, pues es aproximadamente, vamos a ponerlo así, si yo estoy en, ¿qué sería? 0, después 7, vamos a poner 6,5 más o menos aquí, ¿sí? Y necesitaría llegar yo más o menos como no, 5, 10, 5, perdón. Si en este primer punto, ¿sí? Aquí donde estaba mi cursor ahorita, sí tendríamos 5 bares, no, 0.005 bares de presión, ¿sí? Aquí lo tendríamos, y necesitaríamos para llegar a la saturación, si llegara hasta más o menos como a 10, sino en este caso, 10 bares de presión de vapor. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos, si 5, ¿sí? Y va a ser entre 10, ¿sí? Que es lo que necesitamos, la presión de vapor de saturación, si sería 5 entre 10, si en este caso, si es, vamos a verlo aquí, 5 es lo que tenemos, ¿sí? En esa parcela, y necesitamos que llegue hasta 10, o sea, tenemos esto, 5 entre 10, ¿sí? Y multiplicado por 100. Por 100. Sí, entonces tenemos este primer caso. Aquí la humedad relativa, sí, en ese primer caso, sí sería más o menos 5 entre 10 serían punto, a ver, 5 entre 10 nos va a dar 0.5, ¿no? Sí, multiplicado por 100. Sí, nos da que es del 50% la humedad relativa que tenemos en este primer caso. ¿Sale? Sí, a las 8 de la mañana. ¿Sí queda más o menos claro? Aquí la humedad relativa en este primer caso sería de el 50%. Sí, porque sí sería 5 entre 10. Sí, y 0.5%, sí, ahí está. 50%. Luego, esa humedad relativa de esa misma parcela, sin que le pase nada, es hipotético, pues, pero vamos a ponerlo así ahora a las 10 de la mañana. No sé qué hice. Aquí está. Vamos a ponerle aquí en este segundo caso. Así que ya son las 10 de la mañana. Sí, eso es muy importante que lo consideremos. Aquí estamos más o menos. Vamos a poner este más para acá. Sí, vamos a ponerle este aquí más o menos. Así que ya bueno, ya vamos a poner que son las 12 del día mejor. Porque si ya está una temperatura de 20 grados centígrados, pues más o menos yo creo que lo podemos alcanzar a las 12 del día. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto tenemos? Si de vapor de agua en esa parcela, pues todavía vamos a tener 5, ¿no? En este caso. Vamos a tener esa cantidad de vapor de agua. Igual, casi, acá está. Sí, vamos a tener, sí, en este caso, 5, pero ahora la cantidad que necesitamos para llegar a la saturación, jóvenes, sí, ya en este punto, no es nada más hasta 10, sino tenemos que llegar más o menos como a 0.0, vamos a ponerle 0.25, así en general. Sí, entonces va a estar entre, sí, vamos a ponerle aquí 25, nada más así como tal, sí, va a ser la relación 5 entre 25 por 100, sí. Esa es la situación la que estamos aquí considerando. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación 5 entre 25, ¿sí? Por 100. ¿Sí? Que es, acuérdense, 5 es la que tenemos la tensión de vapor actual, entre 25 que es la tensión de vapor de saturación para estas condiciones, o sea, para una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí?
Entonces 5 entre 25, ¿sí? Por 100. ¿Sí? Entonces tenemos que es un 20%, o sea, la humedad relativa. ¿Sí? En este punto, ¿sí? A las 12 del día, donde tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Es de el 20%, ¿sí? En este caso. Sí, en este caso, aquí tendríamos a las 8 de la mañana 50% de humedad relativa, luego, sí, a las 12 del día un 20%. Sí, y así si nos vamos ahora, por ejemplo, para el siguiente caso, vamos a ponerle que ya son las, no sé, las 3 de la tarde. Vamos a ponerle que tiene una temperatura, sí, una temperatura de 36 grados a las 3 de la tarde tenemos. Sí, entonces ahí, si la cantidad de vapor de agua actual va a ser 5%, sí, y lo que vamos a necesitar en este caso pues es llegar hasta como, pues casi es 40, casi como a 55 de vapor de agua. Entonces vamos a dividir 10, ¿sí? Entre 55 por 100. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo eso. 10, no, 5, perdón, es 5 entre 55 por 100. ¿Sí? Y nos da que aquí ya en este punto, ¿sí? Nuestra humedad relativa sería de más o menos el 9%. ¿Sí? Entonces esa es la situación. La humedad relativa tiene mucho está influenciada mucho por la temperatura ambiente, jóvenes, en este caso. Esa es la situación que está pasando con la humedad relativa. Sin embargo, pues ya sí es el término más usado, más ocupado, sí, para registrar la humedad en el ambiente. Sí, espero que más o menos haya quedado claro. Si no, me dicen de una vez, por favor. Sí, está claro. Profe, ¿ahí de dónde sale el 5? Sí, el 5. ¿De dónde sí, se obtiene el 5? Sí, el 5 es este. Aquí, a ver, déjame poner una flechita para que se vea más claro. Sí, está saliendo de este punto, mira, de aquí. Ese 5 es la cantidad de presión de vapor actual. ¿Sí? De aquí yo estoy sacando ese 5. ¿Sí? Porque aquí tenemos la presión de vapor que empieza en 0. ¿Sí? Luego más o menos aquí yo estoy considerando que tengo ahí esa cantidad de vapor. ¿Sí? Actual aquí. Todos estos, ¿sí? Más o menos, está un poquito más arriba esto. Así. Si todos estoy considerando que tienen la misma, todos es de la misma parcela, pues, y estoy considerando que tiene 5 bares. Bueno, es 0.05 bares, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí estoy sacando ese 5. No sé si me explico. Este 5 y este 5 es el mismo, pues. ¿Sí? Ya más o menos quedó. Gracias. Sí, aquí. Entonces tenemos esta situación. Es Sí, la profe. presión de vapor actual. Bien. Sí, entonces la presión de vapor actual, sí que en todos los casos estoy manteniéndola igual, pero la cantidad de presión de vapor saturante sí va cambiando dependiendo de, sí, en este caso, la temperatura. Sí, y que tiene que ver mucho ya si lo relacionamos, sí, con la hora del día, ¿no? A la cual estemos. ¿Sí? Entonces es esta situación. Vamos a ponerlo esto para un día soleado. ¿Sí? Entonces esa es la situación de la presión de vapor. Presión de vapor actual sobre la presión de vapor de saturación multiplicado por 100 que nos da origen a lo que es la humedad relativa. Bien, jóvenes, voy a continuar. Sí, y también tenemos unas temperaturas que se llaman temperaturas indicadoras de la humedad. Y estas son las temperaturas, ¿sí? Del punto de rocío. Perdón. ¿Y a qué se refiere la temperatura del punto de rocío? Sí, es básicamente la temperatura, ahora fíjense bien, ¿sí? Hace rato estábamos como adicionando vapor, ¿no? Vapor de agua, ¿sí? Para llegar a la saturación. Y en este caso no, de la temperatura del punto de rocío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir el camino de A a C, ¿sí? Del punto A que teníamos en la gráfica anterior al punto C, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a ver que llegamos a lo que se denomina temperatura de punto de rocío, donde
esa parcela de aire que tiene cierta cantidad de vapor de agua, al bajarla, ¿sí? al bajar su temperatura, pues vamos a hacer que se llegue a la saturación. ¿Sí? Ese es el término, ¿sí? de temperatura de punto de rocío. Y también tenemos, ¿sí? Otra temperatura que se llama temperatura de punto de congelación, donde vamos a hacer algo similar, pero ahora en vez de llegar, ¿sí? a la saturación con respecto a el agua, al agua líquida, pues sí vamos a llegar a la saturación con respecto a los cristales de hielo. ¿Sí? Entonces tenemos esta otra situación. ¿Sí? Y es este punto de A a C, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si tenemos una cierta temperatura que más o menos en A es de 30 grados centígrados, y entonces nosotros al momento de que empezamos a disminuir la temperatura, vamos a llegar hasta el punto C. ¿Sí? Y más o menos que está, vamos a ponerlo en 18 grados centígrados. Ahí sería la temperatura de punto de rocío para este ejemplo, de un estado A un estado C. ¿Sí? de la parcela de aire. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, sí, que sería la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Al hacer esto, al disminuir la temperatura, ¿sí? pues va a llegar un momento en que vamos a llegar a, ¿sí? El punto de saturación, ¿sí? y a la conversión de vapor de agua en cristales de hielo en este punto, al hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la temperatura de punto de rocío. Y algo similar sucede para la temperatura de punto de congelación. Nada más que en ese caso es con respecto al hielo, pues, en este caso. ¿Sí? Entonces, es la situación de esas dos temperaturas. Bien, jóvenes. Y hay otra temperatura, dígame, le escucho. Entonces, en este caso, para el ejemplo que está dando, sería 30 menos 20 y sería 10 la temperatura de rocío. No, si aquí no hacemos esa resta, nada más tenemos 30, como tal, y llegamos a, no sé, 18 o 20, ¿sí? Y esa sería el 18 o 20 es la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Aquí no hacemos, aquí nada más es directo, ¿sí? Si de 30 bajamos a 18, dígame, sí, le escucho. ¿Puede volver a explicar lo de la temperatura de punto rojo? Es que no me quedó muy claro. Claro que sí. Sí, la temperatura de punto de rocío es aquella a la cual tenemos que bajar la temperatura actual para que el vapor de agua se empiece a condensar. Así es en forma directa, ¿no? O sea, la definición. ¿Y qué quiere decir? En este caso, en este ejemplo, es que tenemos, sí, en el estado A, pues una parcela de aire, que más o menos está como a 30 grados, vamos a decirlo. Y entonces tenemos que disminuir su temperatura de esta parcela de aire, sí, hasta más o menos 18 grados centígrados, para que, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, el vapor de agua se empieza a condensar y empieza a formar gotitas de agua. ¿Sí? Entonces, esa es la definición así en forma directa de esta situación, ¿sí? De la temperatura, perdón, ¿sí? De la temperatura de punto de rocío. Aquí está, perdón. Dice, fíjate bien, es la temperatura a la cual el aire húmedo debe ser enfriado por un proceso a presión y razón de mezcla constantes, ¿sí? Para que llegue justamente a saturarse con relación al agua líquida. ¿Sí? Entonces es básicamente el proceso que les comenté. No sé si quede claro o si no, busco otra manera de tratar de explicarles esta situación. Sí, No, sí ustedes, quedó claro, profe. No, sí quedó claro, muchas gracias. Sí, a ti, gracias. Sí, entonces tenemos esta situación. Y entonces tenemos luego, sí, otro término. Voy a poner aquí agregar, sí, una diapositiva, aquí está, sí, para ver el siguiente término. Temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Pues ya no hicieron ustedes un viaje de geología en el cual ocupan un equipo que se llama ciclómetro. ¿Sí? Entonces, ese ciclómetro pues es una medición, ¿sí? de la humedad, ¿sí? en el ambiente. Entonces, ahorita les pongo el nombre, ¿sí?
Sí, viene del griego, no quiere decir humedad. Cicrómetro, así. Listo, ahí está. Sí, creo que sí lo están viendo, espero que así sea. Creo que aquí lleva acento, sí, así. Cicrómetro. Sí, quiere decir humedad en griego. Bueno, ¿y de qué depende o cómo está constituido este cicrómetro? Sí, pues básicamente sí tiene un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. Que aquí viene la descripción, sí, del termómetro de bulbo húmedo, en general, qué es lo que está sucediendo o qué mide, ¿no? En este termómetro de bulbo húmedo. Sí está un poquito la definición, sí, por así decirlo, muy técnica, ¿no? Sí, entonces es esto. Bueno, les voy a comentar, ¿no? Así rápidamente. Es la temperatura más baja que puede resultar de la evaporación del agua en la parcela considerada presión constante. El calor latente necesario para la evaporación se considera que proviene exclusivamente del aire seco de la parcela. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esta definición, esta información. Bien, como les digo, sí hay un equipo que se llama cicrómetro, sí, el cual consta, fíjense bien, de un termómetro de bulbo seco, sí, que es el del lado izquierdo, sí, de la imagen que les estoy mostrando, y luego tiene un termómetro de bulbo húmedo, al cual hace referencia en este caso la definición de arriba. Sí, ¿y cómo funciona? Bien, a estos dos termómetros sí, se les va a aplicar un flujo de aire, ¿sí? Ya sea por un ventilador pequeñito, ¿sí? O de alguna otra manera. Y que antes de aplicarlo o antes de empezar a ocuparlo, se tiene que mojar el termómetro de bulbo húmedo, ¿sí? O sea, se tiene que humedecer, ¿sí? Esta parte que es una gasita que está envolviendo, ¿sí? a este bulbo, que aquí tenemos adentro, pues. Entonces se moja, ¿sí? Y después se le aplica lo que les comentaba, un flujo a través tal vez de un ventilador, ¿sí? De un pequeño ventilador, al menos durante 2 o 3 minutos, ¿sí? Se hace esa aplicación de aire. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si se van a registrar en este caso, pues una temperatura del bulbo seco y otra temperatura del bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación, tenemos dos mediciones, ¿sí? De tal manera que las vamos a ocupar para determinar en este caso lo que es la humedad relativa, la humedad que se está presentando en el aire ambiente. ¿Sale? Entonces, de ahí, bueno, es un tipo de ciclómetro, pero hay otro tipo de ciclómetro que es el que está aquí abajo y lo voy a ampliar para que ustedes lo vean, ¿sí? Este es el que entiendo que ustedes, sí, en la práctica operan, pues, ocupan, ¿sí? ¿Y qué es? Pues básicamente es lo mismo, ¿sí? Un termómetro de bulbo húmedo, un termómetro de bulbo seco, se moja el termómetro de bulbo húmedo, ¿sí? Con un poco de agua, y es como una matraca, como esas matracas que sí ocupan en las fiestas, ¿no? En las fiestas de septiembre, ¿sí? Y entonces agarran, hacen eso y empiezan a girarla, creo que es 1 minuto o 2 minutos, ¿sí? Entonces empiezan a hacer el giro, ¿sí? de este ciclómetro en forma de matraca. Sí, y entonces, ¿qué le están haciendo? Pues están aplicando, sí, el aire, están haciendo que el aire, sí, esté eh, moviéndose alrededor, ¿sí? De estos dos bulbos, el del bulbo seco y del bulbo húmedo, de tal manera que se va a generar, ¿sí? Finalmente, dos mediciones. Bien, y esas dos mediciones, si se ocupan en se ocupan en esta tabla que se llama tabla ciclométrica, jóvenes, básicamente, donde en la columna de la izquierda, ¿sí? En la que estoy ahorita marcando, vamos a leer lo que es la temperatura del termómetro seco, o sea, lo que nos dio así directamente el termómetro seco. Y en el primer renglón, pues, la primera fila, sí vamos a tener, en este caso representado, aquí fíjense bien, aquí lo que dice arriba, la diferencia de temperatura entre los termómetros seco y húmedo, ¿sí? En este caso está en grados centígrados, ¿sí? Y dice el valor de la lectura medida específica de la humedad relativa en porcentaje, que es ya esta parte
Bueno, no la puedo marcar, pero voy a ponerle, ¿sí? En este caso un cuadro, ¿sí? Esta parte. Ahí está. ¿Sí? Ay, no se ve. Déjenme otra vez. Sí, en la línea. Voy a poner una línea roja. ¿Sí? Y está. Sí, en este caso, sí, el valor de la lectura de humedad específica es todo lo que está dentro del recuadro rojo, jóvenes. Sí, entonces tenemos por un lado de la columna izquierda la temperatura del termómetro del termómetro seco y sí, en el primer renglón la diferencia, fíjense bien, es la diferencia de la temperatura de los termómetros seco y húmedo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos van a dar diferentes medidas de temperatura, el termómetro de bulbo seco y el del bulbo húmedo. Y su diferencia es la que vamos a estar aquí leyendo en el primer renglón, jóvenes. ¿Sí? Bien. De tal manera, yo nos voy por así decirlo, a inventar unos datos, ¿no? Si tenemos, sí que el termómetro de bulbo seco marcó 25, ¿sí? Aquí lo estoy marcando, 25. Y una diferencia, fíjense bien, una diferencia entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo de 8, ¿sí? De 8, ¿sí? Grados centígrados. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuál sería la humedad relativa? A ver, déjenme ver aquí. Sí, Araceli. Sí, Araceli Apolonio. ¿Cuál sería la humedad relativa? Araceli. Sí, si tenemos 25 grados centígrados del bulbo seco y una diferencia, fíjense, de 8. Sí, de la diferencia entre bulbo seco y bulbo húmedo. ¿Cuál sería la humedad relativa? Sí, Araceli. ¿No? ¿No estás? Bueno, entonces vamos a... Ya, perdón, no se prendía mi micrófono. No te escucho. Un poquito más duro, por favor. No se prendía mi micrófono, disculpe. Ah, sí, no te preocupes. ¿Sí, cuánto sería? Si tenemos 25 aquí, ¿sí? Ajá, Y en el renglón de acá 8, si la diferencia entre el bulbo húmedo y bulbo seco, ¿sí? 40 ¿Cuánto sería la humedad? ¿Mandé? 44. Exactamente, sí, sería 44. Perfecto. Sí, ahí está. Sí, entonces de esta manera, si a través del ciclómetro sabemos la humedad relativa en el momento, ¿sí? De un lugar específico. Sí, eso es importante comentarlo. Profe, Sí, dígame. ¿qué pasa en los cuadros que están en blanco abajo de 6, 7, 8 y 9 que van en escalón de la esquina superior derecha? Ajá, esta parte dices tú. Sí. Sí, bueno, aquí ya la humedad sí es muy baja, sería muy baja y por eso ya también si no la registra, bueno, ya no se puso, ¿no? En esta tabla, sí es, sí muy bajita la humedad, sí que podemos tener, o sea, como registro, sí, entonces pues aquí, sí, por eso tienen 5, 7, 7, 12, ¿no? Así en estos casos, sí, ya lo demás sería muy bajito, sí, y pues sería sí, también un poco difícil de tener estos datos, ¿sí? En este caso. Sí, esta es la situación. Pero de todos modos, ajá, ¿mande? Perdón, disculpe, es que todavía no me queda muy clara la diferencia entre temperatura de bulbo húmedo y seco. Ah, ok. No sé Muy si bien. me la podría repetir, por favor. Claro que sí. Sí, pues resulta que nosotros sí, hacemos pasar, sí, bueno, primero mojamos que nada la muselina, también le llaman, o la gasita esta, sí, la mojamos y entonces sí, dejamos pasar un flujo de aire, ¿no? O sea, una corriente de aire, en este caso en los bulbos, sí, básicamente. Entonces ahí lo estamos dejando, sí que pase esta corriente de aire, sí, de tal manera que eso va a generar, en este caso que sí, para el bulbo seco tengamos por lo regular, sí, una temperatura mayor, sí, que para para el termómetro de bulbo húmedo. Sí, entonces aquí por ejemplo, no sé,
vamos a poner que teníamos 25, ¿no? Como les mencioné, 25 grados, ¿sí? En el bulbo seco. Y mientras que en el bulbo húmedo, sí vamos a pensar que tuvimos un registro de 17 grados. Sí, vamos a ponerlo así, 25, perdón, y 17. Sí, entonces ahí tenemos esos dos valores, ¿no? 25 y 17. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el uso, sí, de esta tabla? Bueno, hasta ahí no sé si tengas alguna pregunta. Bueno, sí, 25 o sea, como y tal, 17. la duda que tengo es en los conceptos de bulbo húmedo y de bulbo seco, o sea, en las temperaturas, o sea, pero en los conceptos, no en el funcionamiento como tal. Ah, ya. Ah, perfecto. Sí, entonces, en el concepto como tal, sí, el bulbo seco, pues nos está marcando la temperatura del aire, ¿no? Así tal cual. Y aquí, en la de bulbo húmedo, sí, en este caso lo que nos está marcando, sí, es la temperatura, pero al evaporarse, sí, al evaporarse esta humedad que contiene o que tiene esta muselina, esta gasita. Sí, entonces empieza como a evaporarse esa agüita, pues se empieza a convertir en vapor de agua, ¿sí? Y entonces todo eso, sí, va a generar que este termómetro, por lo regular, sí tenga una temperatura menor, ¿no? En este caso que te estaba comentando, como de 17. Sí, y es debido a esta situación, sí, que estamos dejando pasar aire, sí, aire ambiente, sí, y supongamos que tal vez no tenga mucha humedad ese aire ambiente, entonces se está robando esa humedad, pues, sí, bueno, ese agua líquida la está transformando en vapor, sí, en vapor de agua. Y por eso, sí, pues va a hacer en este caso que la temperatura por lo regular sea menor. Sí, entonces es más o menos la idea que se tiene de el termómetro de bulbo húmedo. No sé si me explico, si quedó un poquito más claro. Sí, profe, sí, ya. Muchas gracias. Sí, por nada. Sí, entonces sí es muy importante que ustedes sepan, sí, pues interpretar esta tabla, o también viene, sí, muchas de las veces, y eso casi estoy seguro que sus compañeros se los comentaron, sí, unas tablas, unas gráficas ciclométricas. Sí, incluso creo que hicieron ahí algún ejercicio, algún ejemplo les pusieron, según yo. Bueno, entonces esa es la cuestión. ¿Y por qué es importante, sí, la medición con el ciclómetro? Pues resulta que el ciclómetro, ¿alguien iba a comentar algo? Adelante. Sí, yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿la temperatura en el bulbo húmedo siempre va a ser mayor a la del seco, o la diferencia se cuenta como una diferencia absoluta? Bien, pues sí, sería en este caso, una diferencia absoluta. Sí, por lo regular siempre el bulbo seco tiene más temperatura, o sea, tiene una mayor temperatura que el bulbo húmedo, pero eso no es siempre, ¿no? O sea, sí puede haber el caso contrario. Sí, entonces, pues la diferencia así tal cual, pues la tomamos como una diferencia absoluta. Sí, en este caso. Sí, eso es lo que lo que sucedería. Sí, es una diferencia absoluta. Sí, y de hecho también tenemos que considerar, hay diferentes tablas para diferentes condiciones de presión, jóvenes. Sí, o sea, hay como 6 tablas diferentes para el ciclómetro. Sí, también hay que mencionarlo. Y como les digo, también hay gráficos, ¿no? O sea, no solamente tablas, sino también gráficos, y eso ya se los comentaron sus compañeros, casi estoy seguro. Sí, cuando trataron el tema de humedad. Sí, humedad atmosférica. Sí, entonces sí queda claro, sí puede haber casos contrarios, por así decirlo. ¿Sí? Pero casi siempre el termómetro de bulbo seco, por lo regular, sí tiene mayor temperatura que el del bulbo húmedo. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí, a ti. Bueno. Y entonces eso, la medición del ciclómetro, ¿sí? ¿Qué hace el ciclómetro? Pues, sí, muchas de las veces ya en campo, sí, yo lo hice, fue que nos va a servir como una referencia para, sí, ajustar la plumilla, que es un bueno, en este caso es un higrotermógrafo, porque tiene medición
perdón, tanto de temperatura como de humedad. Sí, entonces se puede tomar, ¿sí?, como referencia, ¿sí?, la medición del ciclómetro para hacer el ajuste, ¿sí?, de la parte de la medición de humedad, ¿sí?, en este caso. Y también, sí, hay algunos, también este es un higrotermógrafo, ¿no? En este caso, estos higrotermógrafos por lo regular pues ya vienen, ¿sí?, ajustados, ¿sí?, de fábrica, y tienen una cierta incertidumbre, ¿no?, en su funcionamiento. ¿Sí? Entonces también tenemos este tipo de equipos como un higrotermógrafo, perdón. Sí, aquí nada más comentarles, ¿no? La escala, sí, más grande es de temperatura y la escala más pequeña es de humedad. Entonces tenemos esta situación también, hasta este equipo. Sí, nada más es un comentario para que ustedes sí recuerden, ¿no?, lo que nos habían comentado sus compañeros cuando hablaron sobre humedad del aire. Bueno, bien, de tal manera que el aire húmedo como tal, ¿sí?, y la dinámica que tiene la energía en él, pues va a depender mucho, ¿sí?, de el vapor de agua, ¿no?, en este caso. Sí, y acuérdense, el vapor de agua en el aire como tal va a estar variando entre 0.1 al 4%. Con un promedio, ¿sí?, o sea, hicieron varias mediciones en varias partes del mundo y llegaron a la conclusión que el promedio del vapor de agua, sí, en general, es del 1.1%. Sí, pero puede variar, acuérdense, desde 0.1 al 4%. Sí, es la situación dependiendo de qué jóvenes, pues de el lugar donde nos encontremos, que tiene que ver con la latitud, que ya vimos en la segunda laminilla de esta presentación, y con la altitud, ¿sí? Tiene que ver con esos dos factores, ¿sí? Ahora, cuando no está saturado el aire húmedo, ¿sí?, estamos hablando de esta situación, ¿sí?, o sea, cuando no tenemos una humedad relativa mayor al 100%, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a seguir este aire húmedo, ¿sí?, a la ley de los gases ideales. O sea, el aire seco y la parte, ya sea, bueno, que puede variar entre 0.1 al 4% de el vapor de agua, ¿sí?, así como están, como gases, van a seguir la ley de los gases ideales. Bien, y también van a poder sufrir procesos adiabáticos, ¿sí?, en este caso, donde, acuérdense del término de temperatura potencial, ¿sí? Esa temperatura potencial permanece constante. Pero antes de continuar, sí quiero que me ayude, ¿sí?, esta Sharon, ¿sí?, a definir qué es la temperatura potencial. Sé que lo vimos apenas, sí, la clase pasada, pero sí necesito saber si ese término como tal sí quedó aterrizado, pues. Sí, por favor, Sharon. Sí, profe. Es... Ay, no lo sé. Ya. Dice que es la temperatura que tendría el aire si se llevase adiabáticamente hasta la presión de 1000 hectopascales. Así es. Muy bien. Sí, sí, esa es la definición. Pero entiendo que no, tal vez todavía no se entienda bien ese concepto, ¿no? Sí, y entonces aquí rápidamente déjenme checar si puedo hacerlo. Sí, sí, nada más para que quede un poquito más aterrizado esa idea. Sí, lo que voy a hacer lo siguiente, nada más presentarles. Si vamos a poner que esta es una parcela de aire, así tal cual, y tiene cierta temperatura. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle aquí, sí, que está a ciertas condiciones. Sí, aquí vamos a ponerle que que está una presión, vamos a ponerlo así de presión.
¿sí? Va a estar, vamos a poner lo que está a 500, ¿sí? 500 milibares, ¿sale? Y que tiene una temperatura, no sé, vamos a ponerle menos 5 grados centígrados. ¿Sí? Aquí estoy poniendo la temperatura así, ¿no? Como tal, pero acuérdense que para todo esto de la termodinámica, las temperaturas por lo regular o casi siempre, sí, se van a manejar en grados Kelvin. O sea, esto es igual a ¿cuánto, jóvenes? En grados Kelvin. 200 ¿qué? 278. No, Pero es menos 5 grados. 268. 168. Ajá, exacto. Muy bien, gracias. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos esas condiciones. Sí, pues tiene cierto volumen, etcétera, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí están estas condiciones y supongamos que ahora, sí, en la parte de abajo, sí, aquí está. Sí, aquí en la superficie vamos a poner lo que la superficie está representada por esa línea, ¿sí? Vamos a hacer que esta parcela de aire, ¿sí? Baje a nivel del mar, donde la presión, voy a poner, ya, nivel del mar, sí va a ser la presión, sí, aproximadamente de 1000 milibares, ahí está, ¿sí? Y la temperatura, sí, esa no la conocemos, sí, esa es la temperatura, esa es la teta, en este caso. Entonces, permítanme nada más para irme hacia allá. Sí, aquí está. Ahí está, ¿no? Si no sabemos cuál es, aquí no sabemos esto, si cuánto vale, es una incógnita. Ahí está, y acá también. Entonces, eso es. ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué dice lo que me comentó Sharon en este caso? Es bajar esta parcela, ¿sí? Con estas condiciones, ¿sí? A acá abajo. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Pues seguramente, pues ya aquí tenía una presión de alrededor de 500 milibares. Aquí seguramente sí se va a comprimir, ¿sí? Debido a esta situación, porque es un movimiento isobárico, ahí se me olvidó, adiabático, perdón, es un movimiento adiabático. Sí, entonces ya vamos a tener, sí, que esta, sí, parcela, pues ya la vamos a tener a 1000 milibares, o también, sí, acuérdense, sí, de esto que no se les debe de olvidar, sí, que son 1000 hectopascales, es lo mismo, acuérdense, son equivalentes. Lo correcto sería poner siempre hectopascales, ¿sí? En este caso. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación, ¿sí? Es la temperatura, ¿sí? La temperatura potencial es aquella que tendría una parcela de aire que está bajo ciertas condiciones cuando nosotros, ¿sí? La hacemos que descienda a, ¿sí? 1000 hectopascales o a una presión de referencia. En este caso, pues estamos poniendo una presión de referencia que es de 1000 hectopascales. No sé si queda un poquito ya más claro el concepto. Sí, eso es muy importante, jóvenes, que les quede bien claro este concepto. Sí, porque es, por así decirlo, el corazón, sí, de la termodinámica del aire seco. Sí, es nuestro producto que obtuvimos a partir de, sí, estudiar la termodinámica del aire seco. ¿Sí queda claro, jóvenes, o a alguien no le queda claro? Digan. Profe, Sí, dígame. en ese descenso es regla que siempre aumente la temperatura por ser adiabático. Pues sí, porque no está, se está concentrando, por así decirlo, el calor ahí, sí, en la parcela, no está dejando que salga. Sí, esa es la situación, y por lo tanto, sí, la temperatura va a aumentar, sí, debido a esta situación. Ok, profe, gracias. Sí, a ti. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes. Bueno, nada más aquí hice este movimiento así porque acuérdense que no necesariamente tiene que ser este movimiento vertical, ¿no? O sea, en la atmósfera hay diferentes corrientes de aire a diferentes alturas, ¿no? Entonces eso es lo importante, jóvenes. Sí, entonces esta es la situación. Sí, entonces la temperatura potencial es eso, sí, básicamente. Ahora, aquí nada más tengo que comentarles estas dos situaciones.
¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? Si la temperatura de la parcela, ¿sí?, desciende, también entonces su capacidad, ¿sí?, de esta parcela también desciende para retener el vapor de agua. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo visualicen. ¿Sí? Entonces tenemos esa situación. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde puede suceder esto? Pues básicamente pues en los polos, ¿no? Tenemos una temperatura del aire baja, ¿sí?, y por lo tanto la atmósfera es seca, pues. ¿En qué otro lugar? Pues hablando latitudinalmente, esto va a ocurrir que cuando estemos, por ejemplo, en una montaña como, bueno, en alguna montaña en general, y que va a ser más evidente en el pico del Everest, ¿no?, en este caso. Ahora, la situación contraria, jóvenes, ¿sí?, que es la de abajo. ¿Sí? Si la temperatura de la parcela aumenta, ¿sí?, la cantidad de vapor de agua, ¿sí?, se va a mantener fácilmente en ella, ¿sí?, y el agua líquida va a poderse evaporar, ¿ah?, para incrementar el nivel de vapor. ¿Sí? Por lo tanto, las parcelas, si en este caso, sí van a tener una mayor cantidad de vapor de agua. ¿Dónde sucede? Pues básicamente en los trópicos, ¿sí?, donde tenemos que la temperatura del aire es alta y por lo tanto ahí hay que también tener mucho cuidado. Sí, ahí como la cantidad, bueno, como los suministros de vapor de agua son importantes, pues también ahí la cantidad de vapor de agua que se va a poder mantener en esas masas de aire, pues es alta, pero no va a llegar más allá de el 4%, eso no lo pierdan de vista, jóvenes. ¿Sí? Y también, aunque tengamos muchas veces, sí, una temperatura alta, ¿sí?, si no tenemos las condiciones para generar vapor de agua, o sea, no tenemos el suministro suficiente de cuerpos de agua en esos lugares, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la temperatura puede ser lo más alta que se quiera, ¿no? ¿Sí? Tal vez hasta llegar a 50 grados centígrados, etcétera, como en los desiertos. Pero si no tenemos, sí, el suministro de una fuente que nos genere vapor de agua, pues de todos modos ahí sí vamos a tener que el aire va a ser seco, ¿no?, en ese caso. ¿Y dónde se puede generar este tipo de situaciones, jóvenes? Pues básicamente es más o menos a las latitudes de 30 grados, tanto norte como sur, ¿sí?, donde tenemos en esa zona, sí, la presencia de los desiertos, en este caso. Sí, tenemos altas temperaturas, claro, está ahí, pero sí, no hay las condiciones para que se genere, sí, suficiente vapor de agua. Entonces, ahí y no vamos a tener parcelas saturadas, ¿sí?, de vapor de agua, en ese caso. ¿Sí? Espero explicarme, ¿sí?, de esta situación. O sea, no siempre, ¿sí?, aunque las temperaturas sean altas, si no hay humedad, pues no se va a generar vapor de agua, ¿no? Y el caso más evidente, y que no recuerdo sí, creo que ustedes me comentaron, es sobre hace una semana o 2 semanas, no recuerdo bien, sí, la presencia de que venía un frente frío, sí, avanzando, y no se generaron, sí, como se esperaba, nubes cumulonimbus, sí, y la profesora Erendira nos comentó, no, pues esto no se va a generar, o sea, no se van a generar las nubes porque no hay, sí, la cantidad suficiente de vapor, sí, que se pueda condensar y formar ese tipo de nubes. No sé si se acuerdan, sí, de esta situación. Sí, o sea, no siempre, ¿mande? Fue el Frente Frío número 13 y también se suscitó el evento norte y estaba lo del huracán que iba a llegar por Nicaragua. Exactamente. Entonces, sí, a veces no se va a llegar a la saturación, jóvenes. O sea, no siempre se llega a la saturación. Ese es el comentario, ¿no?, en este caso. Muy bien, gracias. Sí. ¿Se puede repetir la definición de temperatura potencial? Sí. Sí, es aquella temperatura que tendría, que se tendría así una parcela de aire que está a cierta presión y temperatura iniciales, ¿sí?, la bajáramos, ¿sí?, a una presión de referencia. Sí, y esta presión de referencia por lo regular, no siempre, pero por lo regular es de 1000 hectopascales. ¿Sí? Entonces, esa sería o sea, estaríamos buscando esta temperatura potencial. Sí, esa es la situación. Sí, y aquí podríamos sacarla, ¿no? O sea, rápidamente, sí, aplicando pues la ecuación, ¿sí? La ecuación de la temperatura potencial. ¿Sí? No sé si quedó más o menos claro o quieres que lo vuelva a comentar. Tú dime. No, sí, profe, quedó claro, gracias.
gracias. Sí, entonces esa es la situación, ¿no? Si aquí podríamos aplicar la fórmula, o aplíquenla, jóvenes, y díganme cuál es la temperatura. Si acuérdense que tienen que ocupar temperaturas en grados Kelvin para hacer esta resolución. Si ahí la tienen ya, creo, incluso en sus apuntes deben tener, sí, la ecuación. Sí, está elevada a 0.287, creo. Sí, entonces ahí pueden decirme, sí, cuál es el valor. Sí, de una vez con estos datos, ¿no? Ocupando esta información aquí. ¿Alguien ya tiene el dato? ¿Cuál era el valor del exponente, profe? 0.287. Gracias. Y un uso para este término, pues esta definición o esta temperatura potencial, si es cuando queremos comparar dos parcelas con diferentes características. Vamos a poner un poco más grande, vamos a ponerle otro color. Sí, o más parcelas, no solamente dos, sino más parcelas que quisiéramos por alguna razón compararlas. Sí, en este caso, déjenme ver, vamos a poner este color, aunque sea un poco diferente. Sí, ahí está, y que va a tener otras condiciones, ¿no? Vamos a poner otras condiciones. Hacia arriba, la presión, ¿aumenta o baja, jóvenes? A ver, ¿sí? Aquí tendría que poner más presión o menos presión. A ver. Baja. Baja, exacto, muy bien. ¿Sí? Vamos a ponerle 300 milibares. Menos presión. Sí. Eso, menos presión, perfecto. Sí, la temperatura por lo regular, pues sí, también sí, va a disminuir. Vamos a ponerle que sea esta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle que es 263. Vamos a ponerle algo así. Sí, igual y estoy, nada más estoy inventando los datos, no necesariamente son estos. Vamos a ponerle mejor un poquito más de, sí, vamos a ponerle 450 milibares. O hectopascales, acuérdense que es lo mismo. Sí, entonces tenemos así, y entonces queremos hacer el comparativo, pero pues es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque están a diferentes presiones, están a diferentes temperaturas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, sí, la vamos también, o sea, la bajamos hasta, sí, nivel del mar, por así decirlo, o a 1000 hectopascales, que es en este caso, nuestra presión de referencia. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, la bajamos. Sí, vamos a poner, sí, quizás, sí, un poquito más cálida, sí, quizás, no sé. Y le vamos a poner aquí así como color ladrillo, sí, suponiendo, no sé, suponiendo que su temperatura potencial es mayor, nada más así. Si no lo sé, sí, habría que hacer los cálculos, ¿no? Sí, aquí también tendríamos la incógnita, no sabemos si cuántos grados Kelvin y centígrados tiene esta ni esta. ¿Cuánto fue, jóvenes? Si alguien me puede comentar, por favor. Sí, aplicando la fórmula de temperatura potencial. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Bueno, se les queda de tarea. 19.80. ¿Cuánto otra vez? Más duro. 219.80. 219.80 Kelvin, ¿no? Me imagino. Ahí está. Sí. Ok, bueno, ahí está. Sí, entonces les queda de tarea que saquen, sí, para la otra parcela, qué es lo que sucedió. Sí, básicamente, y pues también los grados, ¿cuántos grados centígrados equivale eso?
¿Sale? No. Sí, entonces, sí es lo que les queda de tarea. Sí, me iban a decir algo, adelante, adelante. Pero no debería subir la temperatura. Pues yo esperaría eso, sí. Bueno, pero aquí les dio eso y pues hay que confirmarlo, ¿no? Sí, yo Bueno, esperaría que sí incrementara. 126 ¿Mande? Kelvin, A mí me dio 326. 326.98 Kelvin. Ajá, 326 punto, ¿qué? 99. 98. 99, 98, ahí está, ¿sale? Sí, sí, habría que, sí, es que a veces, al hacer los cálculos, pues a veces, nos falla, ¿no? Alguna cosita, algún detallito que no consideramos, y eso es lo que pudo haber pasado con el otro resultado. O sea, realmente, nada más sí, ya para el examen sí ténganlo bien presente esto, ¿no? O sea, cómo sacar, si una, temperatura potencial, ¿sale? Bien. Entonces ahí está la situación y pues les queda que obtengan si la temperatura potencial para el otro caso. Bien, entonces voy a continuar. Sí, y tenemos que hablar ahora de densidad, ¿sí? De la densidad del aire seco, ¿sí? La densidad del aire húmedo. Bien, pues resulta que si en este caso estamos viendo que el aire seco, ¿sí? Así como tal, el aire seco tiene un valor de 28.97 gramos, ¿sí? Por mol, y si los tenemos en un metro cúbico, pues es 28.97 gramos por metro cúbico, ¿no? Y esa va a ser su densidad del aire seco, como tal. Bien, este término de densidad, pues sí lo tenemos que manejar porque vamos a ver otro nombre, pues ahí, una temperatura que se llama temperatura, sí, virtual. ¿Sí? Entonces, por eso estamos viendo esto de la densidad, jóvenes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues aquí el aire seco tiene, sí, una densidad, así vamos a manejarlo, de 28.97 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Ahora, el aire húmedo como tal, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Ya considerando esta situación, va a tener una densidad menor, jóvenes. ¿Sí? Aquí nada más es un ejemplo así que saqué, ¿sí? Rápidamente, o sea, no es el valor, ¿sí? Así tal cual, pero siempre el aire húmedo va a ser menos denso, repito, va a ser menos denso que el aire seco. ¿Sí? ¿Y de dónde saco yo esa idea? ¿O de dónde viene toda la deducción o sí, el razonamiento? ¿Sí? Pues resulta que esto es hipotético, jóvenes, esto no ocurre, ¿no? Pero ¿sí? Si tuviéramos, si nosotros, ¿sí? Una parcela de aire, ¿sí? Que fuera enteramente, estuviera enteramente hecha, ¿sí? De vapor de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Tenemos que el vapor de agua o el agua en general tiene, ¿sí? Un peso molecular de 18 gramos, ¿sí? Y por mol, ¿no? Y en este caso, en un metro cúbico, tendríamos 18 gramos, ¿sí? Por metro cúbico. Esta sería la densidad de esa parcela hipotética, ¿sí? De vapor de agua. ¿Sí? De tal manera que con este racionamiento, ¿qué quiere decir? En el aire húmedo, ¿sí? Si le empezamos a meter vapor de agua a ese aire húmedo, pues sí que lo que va a suceder, pues no vamos a poder sí meterle más allá del 4%, ¿no? Por principio de cuentas. Pero esa cantidad de vapor de agua por su peso molecular, pues va a hacer que su peso molecular del aire húmedo como tal, y por lo tanto su densidad, ¿sí? Sea menor que si fuera puro aire seco. No sé si me explico, no sé si queda más o menos claro el razonamiento. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás? A mí no me quedó tan claro. Bueno. Sí, profe. Sí, pero alguien me está diciendo que no quedó claro. Bien, voy a, como dices, a repetirlo. Sí, tenemos aire seco, ¿no? Sí, cuyo, si hacemos cálculos, agarramos, no, pues 78% de nitrógeno tiene el aire seco, 21 de oxígeno, si lo multiplicamos por sus pesos moleculares, ¿sí? Esos porcentajes, ¿sí? También tomamos en cuenta los demás componentes del aire seco, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? En general, un valor aproximado de peso molecular de 28.97 gramos por cada mol,
¿sí? Y que si lo tenemos en un metro cúbico va a ser 28.97 gramos por metro cúbico. O sea, vamos a tener, ¿sí?, la densidad aquí, ¿sí?, contemplada en esta parte. Bien. Ahora, si tuviéramos, ¿sí?, si tuviéramos hipotéticamente, que esto no, en la realidad no ocurre, ¿sí?, un volumen de aire, si enteramente compuesto de moléculas de vapor de agua, ¿sí?, su peso molecular, ¿sí?, del vapor de agua es de 18 gramos por cada mol, ¿sí? Y entonces, ya considerando que fuera también un metro cúbico, serían 18 gramos por cada metro cúbico, ¿sí? Esa sería su densidad, ¿sí? Ahora, si tenemos el aire seco, ¿sí?, que es el caso intermedio, pues, y le empezamos, ¿sí?, a agregar vapor de agua, ¿sí? Y recuerden que no puede ser más allá del 4%, ¿sí?, en este caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder con este peso molecular, primero que nada, y luego con la densidad? Pues resulta lo siguiente, sí que como el agua tiene un menor peso molecular, el vapor de agua pues tiene un menor peso molecular, sí, lo que va a ocurrir es que su peso molecular del aire húmedo va a disminuir, ¿sí? Aquí ya le exagero un poquito, sí, tal vez no sea tanto la diferencia, pero sí va a empezar a disminuir su peso molecular y por lo tanto su densidad del aire húmedo, de tal manera que el aire húmedo como tal va a ser menos denso que el aire seco. No sé si queda un poquito más claro. Sí, ya, perfecto, gracias. Sí, bien. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí vamos. Y vamos a ver este término que, ay, sí, es muy, por así decirlo, un poquito complicado de imaginárselo, ¿no? Sí, aquí, ¿qué vamos a estar comparando? Pues vamos a estar comparando, sí, un volumen de aire húmedo, sí, que es el del lado izquierdo en color azul, y un volumen de aire seco, que es el de color amarillo del lado derecho. Sí, entonces tenemos estos dos, sí, volúmenes que son, pues, similares en este caso. Sí, y entonces vamos a hacer, ¿sí?, llegar a una temperatura, ¿sí?, para el aire seco, de tal manera que esa temperatura va a ser igual a la que tiene el aire húmedo, en este caso, ¿sí? Y ¿bajo qué condiciones? Bajo a la misma presión, o sea, vamos a decir, por decirlo así, van a estar a la misma, ¿sí?, nivel, a la misma altura, o sea, van a tener, sí, una presión, sí, constante en este caso, ¿sí? Y también otra de las cosas importantes es de que su densidad va a ser igual, ¿sí? Entonces, esa es la situación y, por lo tanto, bueno, y vamos a obtener, sí, que bajo esas condiciones, esas dos condiciones, vamos a tener que la temperatura, sí, virtual, así se le llama, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, dice así la definición. Es la temperatura que tendría el aire seco si su presión y densidad fueran iguales a las de la muestra de aire húmedo. Sí, esa es la situación. Partamos de lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? El aire seco siempre va a ser más denso, ¿sí? Pero, ¿sí?, bajo una temperatura, ¿sí?, X, va a tener la misma densidad que el aire húmedo. En este caso, para este ejemplo, es de 30 grados centígrados, ¿sí? O sea, con esta temperatura aseguramos, sí, que bajo una misma presión y vamos a tener la misma densidad del aire seco y del aire húmedo. ¿Por qué? Sí, normalmente, si la temperatura que tiene la parcela de aire húmedo es de 27 grados centígrados, ¿sí? Ahí está ayudando, pues, el vapor de agua y demás, ¿sí? Y para el aire seco es de 29 grados centígrados, la temperatura, sí, interior, ¿sí? Luego la temperatura de punto de rocío, sí, que es la temperatura a la cual necesitamos bajar, ¿sí? Para llegar a que se empiecen a condensar, ¿sí?, el vapor de agua en gotas de agua, ¿sí? Para el volumen de aire húmedo es de 24. Mientras que, fíjense bien en esto, ¿sí?, la temperatura de punto de rocío, ¿sí?, para un volumen de aire seco, tendríamos que bajarlo hasta 5 grados centígrados, a casi 24 grados de diferencia entre la temperatura que tiene hasta donde tendríamos que bajarlo para llegar a la saturación. Sí, esa es la cuestión, aquí lo tenemos. ¿Sí? Pero si nosotros
agarramos, sí, llegamos a 30 grados centígrados en este caso, sí, para ambas situaciones. Quiere decir que aquí vamos a tener la misma densidad en el aire seco que en el aire húmedo, por principio de cuentas, y vamos a estar a la misma presión, o sea, al mismo nivel. Sí, entonces, ocupando esta temperatura virtual, sí, lo que queremos indicar es de que van a tener, sí, estos dos volúmenes, sí, la misma densidad, sí, y la misma presión. Sí, entonces esta temperatura nos ayuda a hacer comparaciones entre aire seco y aire húmedo. Y me van a decir ustedes, ¿para qué necesito eso, no? O sea, ¿para qué quiero saber eso? Bien, jóvenes. Lo que sucede es que ya en el termodiagrama como tal, sí, se hacen cálculos de algunos índices. Sí, y entonces se ha notado, o sea, o han visto los investigadores que sí, la temperatura como tal, así sin considerar sí, a este concepto de temperatura virtual, pues tiene un cierto valor, pero está más alejado de la realidad que si ocupáramos la temperatura virtual. ¿Sí? Y la temperatura virtual nos acerca más ¿sí? a los datos que se registran, a los datos reales. Esa es la importancia de este concepto, jóvenes. ¿Sí? Nos ayuda a ¿sí? Tener más acercamiento a los datos reales, a los datos que se están midiendo en un radiosondeo, ¿sí? En este caso. Entonces, esa es la gran importancia que tiene este concepto. Bien, no sé si queda más o menos claro. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí viene toda la deducción, no me voy a meter en estas cosas, o sea, es ver la ley de los gases ideales, ¿sí? Cómo aplica al aire seco y cómo aplica al vapor de agua, después la ley de Dalton, ¿sí? Y cómo llegamos finalmente a ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? Que es la temperatura virtual, ¿sí? Esa es la situación. Y cosas importantes es esto que viene aquí en este recuadro, que dice, si el aire húmedo es menos denso que el aire seco, ya lo vimos, ¿no? O sea, el razonamiento por el cual se dice esto. Después, la temperatura virtual es mayor que la temperatura ambiente por lo regular. Sí, y lo vimos, sí, aquí, ay, perdón, ya me pasé. Aquí, sí, sí, esta es la temperatura, sí, real, sí, para el aire húmedo y para el aire seco. Y la temperatura virtual por lo regular es un poco mayor. Sí, ahí está la situación, lo que está ahí comentando, sí, este recuadro. Después dice así, la temperatura virtual y la temperatura ambiente tienen diferencias de, fíjense, en superficie, eso es muy importante, hasta 7 grados centígrados, ¿sí? En superficie. ¿Sí? Aquí lo está mencionando. ¿Por qué es esto, jóvenes? Recuerden que si la cantidad de vapor de agua que tenemos si cerca de la superficie sí, es mayor, ¿sí? Y conforme vamos ascendiendo, ¿qué es lo que sucede? Pues, sí, ese vapor de agua va a ir disminuyendo debido a que el aire ya no puede soportarlo como tal, ¿no? Y entonces ya cerca de la tropopausa, sí, esa diferencia entre temperatura virtual y temperatura ambiente se reduce, se minimiza casi a 0 grados centígrados. Eso, sí, ténganlo muy en cuenta esta parte. ¿Sí? Esta zona, esta parte, ¿sí? Sí, todo lo demás igual, ¿no? O sea, es importante, pero sí esta parte, sí, acuérdense, cerca de la superficie, la diferencia entre temperatura ambiente y temperatura virtual es grande, ¿no? Es de 7 grados centígrados. Y ya cerca de la tropopausa, esta diferencia se minimiza casi a 0 grados centígrados de diferencia. Sí, eso es muy importante, esa información. Ok. Y ¿qué pasa, jóvenes? Ya agarramos y vimos que el fruto, por así decirlo, de lo que es termodinámica del aire seco para meteorología es la temperatura potencial como tal. Y ahora, el fruto de estudiar o de ver lo que es termodinámica del aire húmedo, en este caso es la temperatura virtual, ¿sí? Aquí tenemos en el primer recuadro, en rojo, en letras rojas tenemos la definición de temperatura virtual, jóvenes, que es igual a 1 más 0.61 Q. ¿Qué es Q, jóvenes? De acuerdo a la nomenclatura que yo estoy manejando aquí. Sí, si ustedes, la humedad específica, muy bien. Sí, entonces aquí
por la humedad específica y todo multiplicado por la temperatura. Las temperaturas, recuerden, sí, en termodinámica se van a manejar en grados Kelvin, jóvenes. Eso que no se les olvide, porque luego se hacen cálculos y ocupan la temperatura como tal, la temperatura en grados Celsius, sí, y resulta que pues ya no les va a dar el resultado, sí, les va a dar otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Bueno, de tal manera que ahora pues se va a generar, sí, un término que se llama temperatura potencial virtual, jóvenes. Repito, temperatura potencial virtual, o sea, sacar este término, sí, o esta definición en letras cafés, aquí lo tenemos. ¿Y a qué se refiere esto? Sí, a la combinación de la temperatura potencial y la temperatura virtual. Y vamos a ver la definición. Es la temperatura que tendría una parcela en un nivel específico de presión y a cierta temperatura virtual si fuese llevada al nivel de 1000 hectopascales. Bueno, a un nivel de presión de referencia, ¿no? Aquí estamos manejando 1000 hectopascales, pero podría ser otro, ¿no? En un momento dado. Y estas son las dos fórmulas que pueden ocupar para obtener temperatura potencial virtual, jóvenes. ¿Y qué quiere decir? Aquí es la temperatura potencial virtual, así está definida como θ, subíndice V, es igual a θ multiplicada por 1 más 0.62 por Q, ¿sí? Por la humedad específica. Esta es una forma de obtener esta temperatura potencial virtual, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la temperatura potencial, o sea, cuando conocemos este término y la humedad específica. Y tenemos otro término, otra forma más bien de llegar a lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la temperatura virtual, ocupamos la segunda fórmula, que es T, o sea, es θ subíndice V es igual a TB, o sea, temperatura potencial virtual, que ya temperatura virtual, perdón, nada más, temperatura virtual, si en este caso, multiplicado por 1000 sobre la presión, ¿sí? Y todo elevado al 0.286. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ocupando una u otra, vamos a llegar, o tenemos que llegar a el mismo resultado. Sí, esa es la cuestión aquí. ¿Sí? Lo que, bueno, viene aquí puesto. ¿Sí? Y aquí sí no hay ninguna bronca. Cuando vemos temperatura, bueno, otra temperatura, sí, ahí hay que tener mucho cuidado en cuál, ahí tiene también dos fórmulas y ya se hace otro relajito porque si no nos da. Sí, obtenida a partir de la temperatura virtual. No, el resultado es el mismo, ¿eh? Ya sea ocupes una u otra, debe de ser el mismo resultado. Sí, nada más que a veces, sí, conoce la temperatura potencial y pues debes de ocupar, sí, la primer fórmula. Pero a veces nada más conoce la temperatura virtual, sí, y entonces ocupas la segunda fórmula. O sea, ocupas esta. Sí, ya depende de la información que tengas a la mano, ¿sí? Para poder llegar finalmente a obtener el resultado de la temperatura potencial virtual. ¿Sí? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Si no sé si más o menos ya quedó claro. Si finalmente ocupas una u otra, pues te va a dar lo mismo, ¿no? O sea, vas a obtener un resultado para temperatura potencial virtual, que en ambos casos debe ser el mismo. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, entonces, aquí nada más para comentarlo. ¿Sí? Rápidamente, termodinámica del aire seco nos da, ¿sí?, el concepto de temperatura potencial. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Es ¿no? Ay, bueno, es este. Sí, permítanme. Ahí está. Sí, es este. ¿Sí? Y termodinámica del aire húmedo, si nos da o nos proporciona el concepto de temperatura virtual. Ambos se juntan y nos generan lo que se llama la definición de temperatura potencial virtual. ¿Y cuál es el uso que podemos dar, sí, de este término de temperatura potencial virtual? Bien, nos va a ayudar a definir lo que es la estabilidad de la atmósfera. ¿Cómo? Pues a través de estos datos. Estos datos o esta imagen que estoy ahorita, resaltando, ¿sí?, pues es la información que nos genera un radiosondeo, jóvenes. Aquí lo tenemos. Donde tenemos en la primera columna la presión,
luego la altura, luego la temperatura ambiente, ¿sí? Luego la temperatura de punto de rocío, que es la cuarta columna, luego la humedad relativa, ¿sí? La razón de mezcla es la siguiente columna, ¿sí? Es esta razón de mezcla. Luego la siguiente columna es la dirección del viento en grados. La siguiente columna nos da la información de los nudos. A ver, jóvenes. Si yo tengo 17 nudos, si de velocidad de viento, ¿a cuántos metros por segundo equivale? No sé si ya les di esa conversión, no recuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿A cuántos metros por segundo equivale? A ver, si te acuerdas, Ángel Cabello. ¿Sí? ¿A cuántos metros por segundo equivale esa? Sí, ¿Puede volver a repetirme la pregunta, profesor, por favor? Claro que sí, sí. Si yo tengo 17 nudos, aquí está, ay, perdón, aquí está. Sí, 17 nudos de velocidad del viento, ¿a cuánto equivale esos 17 nudos en metros sobre segundo? Sí, ya había una conversión por ahí que les había comentado. Sí, igual y sí, no sé si se acuerden. Son 8.67. Ajá, 8.67 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Sharon. Sharon, ajá. Profe, ¿no son 8.74? Bueno, por ahí así, o sea, es que puede variar un poquito, ¿no? Porque es más o menos, un nudo es igual a 0.51 aprox. 51.44. Ajá, metros sobre segundo. Sí puede, o sea, puede A mí variar. me da 8.23. No, 8.23 ya se me hace muy bajo. Sí, debe estar alrededor de 8.5. Sí, aprox, ¿no? Poco más, poco menos, por ahí, 8.5. Más o menos, ¿no? Sí, es casi la mitad, pues. Sí, entonces, bueno, también 8.74. A ver, déjenme hacerlo rápido. Sí, es 17 entre 0.51. Sí, es igual a... Ay, no, espérenme. Ya lo hice mal. 17. Es por, profe. ¿Mandé? No escuché. No escuché ahí. Por favor, otra vez. Es 17 por... Sí, cierto. 17 por 0.5. 51. Sí, cierto. Perdón, Tienes razón. Sí, es la había hecho con 16. 8.67. Sí, es 8.67 lo correcto. ¿Sale? Sí, 8.67, por favor. Muy bien. Bueno, entonces nada más acuérdense de esa relación. ¿Sí? Bien, la siguiente columna es la temperatura potencial. Aquí en este caso la definen así como THTA y está dada en grados Kelvin, jóvenes. Si todos estos datos, ¿sí? de los encabezados de las columnas, sí vienen ¿qué significan? En abajo, pues, de esta, o al final, ¿sí? de esta columna de datos. ¿Sí? Entonces, esta es temperatura potencial es la siguiente, luego la siguiente es temperatura, ¿sí? Potencial equivalente. Ya les comenté eso, de temperatura potencial equivalente, jóvenes, este término. ¿Si alguien se acuerda? Sí, entre la clase pasada y esta. ¿Sí? ¿Les comenté algo al respecto? Creo que eso no, profe. Eso, perfecto. No les he comentado ese término. Muy bien, gracias. Sí, y después viene la temperatura potencial virtual, jóvenes, que es la última columna. Y si nosotros agarramos y vemos la tendencia que tiene esta columna, vamos a poder saber si la atmósfera es inestable, neutra o estable, jóvenes. Sí, al graficar en el eje de la seca y la temperatura potencial virtual en grados Kelvin y en el eje de la Y es la altura. ¿Sí? Entonces, con esta información vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Lo que pasa es que si luego el tiempo se me acaba, pues. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Esto si lo graficamos, si nos puede decir si es la atmósfera inestable, neutra o estable para este lugar. ¿Sale? Nada más es el comentario. Entonces, para eso nos sirve saber este término de temperatura potencial virtual.
Sí, yo se los estoy comentando y demás cómo se obtiene, sí, tal vez en forma muy rápida, pero ajá, para que ustedes sepan para qué sirve y que ya pues en estos datos ya viene el registro, ¿no? Y que podemos ocuparlo en un momento dado para obtener información sobre la estabilidad de la atmósfera. Bien, jóvenes. Una pregunta. Claro, adelante. Estos ajustes que se hacen se refieren, bueno, como la clase pasada vimos en los videos que nos mostró que los científicos ajustan los datos. Ajá, sí. Sí, ya. Sí, eso se hace, o sea, esos ajustes de los científicos y demás, se hace cuando hay un cambio, ¿no? En este caso, y que está justificado ese cambio. Sí, o bueno, que esos datos, si no hacen ese ajuste, pues van a dar información errónea, sí, en ese caso. Sí, en este caso, pues, estos datos, así como tal, pues son datos que nos van a dar información importante, ¿sí? Sobre lo que está pasando en la atmósfera y que en este caso pues nos puede decir, por ejemplo, esta temperatura potencial virtual, ¿sí? Si la atmósfera es estable, inestable o neutra. ¿Sí? Aquí son cálculos, ¿sí? Que ya han hecho anteriormente y han comprobado su eficacia para saber en este caso, ¿sí? Por ejemplo, esto de la inestabilidad, pero también como les comentaba anteriormente, en muchos indicadores de estabilidad y demás, sí se maneja pues tal vez el dato de ocupando la temperatura ambiente y luego se hace ocupando la temperatura virtual. Sí, y entonces ahí ven que el resultado de temperatura virtual está más apegado a lo que se está registrando en el ambiente. Esa es la importancia pues de la temperatura virtual. Le están quitando, por así decirlo, la incertidumbre que podría o que provoca en ese caso el aire, bueno, la humedad en el aire, pues el vapor de agua, que mete cierto ruido. Si tuviéramos que hacer cálculos, si considerando siempre la cantidad el porcentaje de vapor de agua, pues tendríamos que hacer un montón de cálculos, estar siempre haciendo cambios, sí, constantes, porque pues el vapor de agua está variando constantemente en la atmósfera y por eso la importancia de este concepto de temperatura virtual. No sé si me explico, no sé si contesté tu pregunta. Sí, a ti. Bien. Vamos a continuar. Ahora, el aire húmedo como tal, resulta que cuando está saturado, puedes tener un equilibrio, ¿no? Donde la misma cantidad de vapor de agua que se está condensando, sí es la misma cantidad de gotas de agua que se están evaporando. Y se genera, pues en estos casos, el término de tensión o presión de vapor de saturación, que ya lo hemos estado manejando, y que podemos en un momento dado conocer, ¿sí? A través de esta ecuación, ¿sí? Que ahorita estoy señalándoles, ¿sí? En el cual pues ya va a depender de la superficie sobre la cual se esté generando ese vapor, ¿sí? De agua, ¿sí? En este caso tenemos dos situaciones que se puede dar sobre hielo y sobre agua, esta tensión de vapor de saturación. Sí, donde estos se llaman, déjenme acordar, tienen un nombre, se me olvidó ahorita, los índices, no son, sí son índices, sí creo que son los índices A y B, ¿mandé? Los coeficientes, profe. Los coeficientes, bien, eso es, sí, esa es la palabra. Sí, los coeficientes van a variar dependiendo de si esta presión de vapor de saturación es sobre hielo o sobre agua, ¿no? Entonces, con esta ecuación pueden obtenerlo, sí, pueden conocerlo. Bien. Ahora, y también el aire húmedo saturado como tal, dígame. ¿Por qué en la presentación, bueno, en la diapositiva pasada, el H2O tiene una V? ¿A qué se refiere? Aquí es la condensación del vapor de agua, o sea que está el agua en forma de vapor. Si esta V significa eso, sí que está en vapor. Gracias. Sí, por nada. Sí, gracias a ti por tu pregunta. Muy bien. Bueno, y también el aire húmedo como tal, ya cuando está saturado, puede sufrir dos casos extremos, vamos a llamarlos así, ¿no? Sí, que es
un proceso adiabático saturado, ¿sí? Y un proceso pseudoadiabático. ¿Y qué sucede en un proceso adiabático saturado? Es teórico, todo esto es teórico. Si dice así, suposiciones teóricas. Los productos de condensación permanecen suspendidos en el aire, o sea que van a estar dentro de, o sea, las gotas o los cristales de hielo se van a mantener en la nube. Eso es a lo que está haciendo referencia. De tal manera que la parcela como tal, en el segundo punto dice, pues va a conservar su masa y su composición. Luego, además, va a ser un proceso adiabático esta situación, porque el calor latente, si liberado, pues va a mantenerse ahí también y se va a repartir entre lo que es el aire seco, el vapor de agua, los cristales de hielo y las gotas de agua en este caso. ¿Sí? Sin intercambiar ese calor, o sea, sin tener transferencia de calor hacia el exterior, ¿sí? ni viceversa, ¿no? O sea, va a ser un proceso adiabático. Y va a ser reversible, jóvenes, finalmente, ¿sí? Porque si se llega a invertir este proceso, ¿qué va a pasar con los productos de condensación? Pues se van a evaporar, o sea, las gotas y los cristales se van a poder evaporar y van a absorber, en este caso, la energía que se liberó, ¿sí? Cuando se condensó el vapor de agua. Esa es la situación. Y entonces, sí, no va a sufrir de cambios, o sea, internamente la misma cantidad de energía que había liberado, pues va a ser utilizada para volver a generar el vapor de agua. Entonces ese es un proceso adiabático saturado, ¿no? En este caso. Sí es ideal y todo eso, ¿no? Y también el proceso pseudoadiabático son, como se dice aquí, casos extremos hipotéticos, que es lo que pasa en un proceso pseudoadiabático. Bien, pues la parcela de aire, sí, va a elevarse, ¿no? Y al elevarse va a condensar, sí, va a condensar y se va a liberar. Calor latente en ese caso va a ser de condensación, sí, va a ser liberado calor latente de condensación. Y va a permanecer ese calor latente de condensación en la parcela así como tal. Sí, y ahora sí, ¿qué pasa con las gotas y los cristales de hielo que se formaron? Pues van a agarrar y van a abandonar, ¿sí? a la nube, en este caso. Sí, entonces, ¿qué va a pasar con esta nube? Pues va a perder, sí, masa y también va a cambiar su composición interna, ¿no? Sí, entonces ya aquí de plano es un proceso irreversible, ¿sí? Y también pues ya liberó masa y va también a liberar en un momento dado un poco de energía, ¿no? Al momento de que está sucediendo esto. Entonces dice así, si esta parcela ahora, si así como está ya sin esa cantidad de gotas de lluvia y de cristales de hielo, va a descender ahora, si le hacemos que descienda, ¿sí? Pues se va a calentar ahora por el proceso de compresión. Tenía un cierto volumen y una presión externa, si baja, y ahora lo vamos a esa parcela la vamos a bajar a cierta altura, vamos a ponerlo hasta el nivel del mar, ¿no? Entonces, por la compresión, sí, y como no tenemos, en este caso ya, ni cristales de hielo ni gotas, pues todo el calor que se había liberado, ¿sí? Al momento de que se condensó el vapor de agua y formó estas gotas y estos cristales, sí va a ser ocupado para calentar, ¿sí? La temperatura de ese aire ya, pues aire seco, ¿no? Sí, y pues si tiene todavía vapor de agua, que sí seguramente tiene, si ese vapor de agua pues también va a ser calentado, ¿no? Sí, entonces ese es un proceso pseudoadiabático, ¿no? Y que son extremos ambos, ¿no? En este caso, ¿sí? Pero en la vida real, por así decirlo, sí ya los procesos que se llevan a cabo son intermedios entre el proceso adiabático saturado y el pseudoadiabático, ¿sí? ¿Por qué? Porque los productos de condensación, si una parte sí va a permanecer en el aire, sí, como formando la nube, y otra, pues sí lo va a abandonar como precipitación, sí, ya sea de gotas o de cristales. Sí, esa es la situación. Y de aquí sí se desprende lo que serían los gradientes, el gradiente adiabático seco y el gradiente adiabático húmedo. Y otros dos gradientes. Entonces, ¿saben qué, jóvenes? Vamos a tomar un receso de 10 minutos, por favor. Sí, vamos a continuar con estos temas. Sí, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Muy bien. Gracias, jóvenes. Nos escuchamos en 10 minutos, por favor. Ok, gracias. Sí, a las 7:40.